Bien, vamos a continuar con la clase de griego simplificado respecto a los sustantivos de primera declinación, que en su mayoría son femeninos. Vamos a pasar a la siguiente página. Como dije hace unos momentos, un sustantivo griego está englobado o bajo la cobertura de tres cualidades. Esas tres cualidades tienen una relación entre sí de modo armónico. Viene a ser la declinación, el caso y el género número. Ya esas tres cosas se configuran. En el idioma español simplemente se configura a través de dos aspectos, el género y número, y sí, básicamente eso, ¿no? El género y número, ¿no? Si es masculino o si es femenino, o si se refiere a una unidad o se refiere a varios elementos. Uno puede decir, este, eh, el hombre, los hombres, o puede decir gato, gata. Nada más, simplemente las cualidades del sustantivo en español están limitadas al género y el número, nada más. Pero en el griego se agregan dos aspectos más, dos cualidades más, que viene a ser la desinencia y viene a ser el caso. Hoy vamos simplemente a tratar uno de los casos de modo introductorio, ya que en la próxima clase vamos a tratar sobre el sustantivo nuevamente femenino, pero aplicado a los 5 casos que hay en el idioma griego, ¿ya? Este es un poco sencillo de entenderlo y voy a tratar de ser muy ilustrativo para darnos una idea clara de esto. Ah, por ejemplo, si hablamos del caso nominativo, solamente vamos a tratar el caso nominativo. eh, es cuando el sujeto, como digo acá, tiene la supremacía. O sea, simplemente se lo denomina, aquí está, nada más. Y tiene esa supremacía sobre el verbo y sobre lo que puede venir después. Tiene una cierta individualidad. Disculpen un momentito. Una cierta individualidad. No tiene dependencia con otro sujeto. No está en sentido complemento. Usualmente puede iniciar la oración. Cuando dice, el hombre salió de Judea. Entonces, ¿quién salió de Judea? El hombre. O sea, hay una supremacía que el verbo regresa al sustantivo para identificarlo. En este caso, adquiere una función de sujeto. Por ejemplo, hace unos momentos estábamos viendo acerca de este ejemplo que trata un poco de acercarse a lo que es los casos en el griego. Por ejemplo, cuando uno dice, hermana, el predicador visitará la iglesia el jueves con su arpa de Israel, ¿no? Entonces, aquí el sujeto, bueno, hay varios sustantivos, pero uno de ellos es el sujeto. Y aquí el sujeto viene a ser, entre los sustantivos viene a ser el predicador. Hay otros sustantivos, pero que no tienen esa calidad o estatus de sujeto, simplemente son sustantivos. Puede ser la iglesia, jueves también es un sustantivo, arpa también puede ser un sustantivo, Israel, el país, también puede ser un sustantivo, pero el que adquiere la calidad de sujeto dentro de esos sustantivos es el predicador, ¿ya? Porque, dice, uno puede preguntar de modo retroactivo, ¿quién visitará la iglesia? El predicador. ¿Quién traerá el arpa de Israel? El predicador. O sea, hay una supremacía, como yo digo, ¿no? De, de este sujeto sobre la oración. Ahora, en la primera declinación prevalece
el género femenino. ¿Cómo lo podemos nosotros ubicar? Porque puede terminar en la letra eta o puede terminar en la letra alfa. Vamos a cambiarle de color, vamos a ponerle un color femenino, ¿ya? Ahí está. Ay, vamos a tratar de activar esto, el rosado, ya está, ahí está. ¿Termina este sustantivo en eta o termina en alfa? ¿Ya? La primera declinación recoge también sustantivos en masculino, como vamos a ver, pero son pocos. Es como cuando, si tú eres varón, entras a una reunión, hay días que en las iglesias son reuniones para damas y casi la mayoría son damas. A veces dicen que venga toda la iglesia, ¿no? Y bueno, asistimos nosotros varones, pero nos vemos rodeados de todas las siervas del Señor, vamos a llamarle así. Entonces, eta o alfa. Aquí encontramos lo que más aparece en esta declinación es la letra eta, por eso lo he puesto aquí yo en primer lugar. Y acá vemos, miren, de estos 4 ejemplos, 3 de ellos terminan en la letra eta. Miren acá, la palabra Irene, que significa la paz. De esta palabra Irene sale el nombre Irene, ¿ya? Aquí tenemos otro con la letra eta al final. Si quieres revelar esto, vamos a ver si ahí. No. Acá está la letra eta. Tú ves esto y ya de primeras tú vas a identificar que es un sustantivo femenino. La declinación viene a ser la desinencia o las letras con la que termina una palabra. No nos compliquemos, pero acostumbrémonos a hablar de esa manera con la designación apropiada, porque yo imagino que ustedes a la larga van a ir a estudiar a un instituto, un seminario griego, y ahí van a emplear de frente la primera declinación, la segunda declinación, el caso nominativo y cosas así, ¿no? Y ahí encontramos dos, la palabra cabeza y la palabra paz, con su respectivo artículo. Miren acá cómo eh, la desinencia tiene similitud con el artículo. Esta letrita cumple la función de artículo. Ya lo hemos visto la semana pasada todos los artículos. La cabeza. G, cefalé. Y acá también sucede lo mismo. Pero en el caso de esta declinación, si bien es cierto que es con alfa, también es femenino. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber que es femenino? Por el artículo. El artículo no va a variar. ¿Ya? Acá está. G, doxa, que significa la gloria. Doxa. De eso se deriva la palabra doxología en algunas iglesias pentecostales tradicionales en mis tiempos de juventud. Se cantaba después de la oración final la doxología. Y decía, a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eterno Consolador, unidos todos alaban. Eso se llamaba la doxología y termina con amén. Ahora no, ahora terminamos remolineando. Ya. También hay otras terminaciones que son en as. Vamos a variar el color porque el color azulito se refiere a nosotros los varones. También son de primera declinación, pero son pocos. Terminan en la letra alfa y en la letra signo. As. Indica masculino. Solamente en el Nuevo Testamento, solamente hay una sola vez que hay un sustantivo que termina en as. Una sola vez. Y está en esa historia en que Pablo está predicando hasta altas horas de la noche
y había un joven sentado a la borde de una ventana. Ahí cuando dice el joven, ahí emplea la palabra que está aquí, Neanías. ¿Se dan cuenta? Termina en as. Quiere decir que este es un sustantivo masculino de primera declinación. Neanías simplemente significa joven, pero aparece solamente una sola vez en todo el Nuevo Testamento. No aparece más. Por eso digo de que los sustantivos femeninos son mayoría. En este sentido, la mayoría manda acá. Poder femenino al poder. Los- las mujeres al poder, como dicen, ¿no? Ahora, pero también sí aparece un poquito más esta terminación as en los nombres propios de varones. Acá he puesto solamente dos, pero hay varios. Seguro ustedes pueden por ahí encontrar otros. Acá encontramos este de aquí. Se pronuncia Elías, así tal como ustedes. Usualmente hemos usado poco esta letra, ¿no? Pero esta es la letra ETA en mayúscula. No lo confundamos con una H española, suena como E, ¿ya? Por eso acá aparece esto, ¿no? La transliteración al español, Elías, ¿ya? Termina en as, miren. As aquí y as aquí, ¿ya? Vamos a pasarlo esto por acá. Acá hay otro ejemplo de terminación en as. El nombre Zaharias. En griego se pronuncia Zaharias. Estoy tratando de pintarlo esto y un poco que se me revela. Que ya se han dado ustedes la idea, ¿no? De lo que estoy tratando de sustentar. Hay otras terminaciones. La terminación de dos letras, ya no es solamente una sola letra. La que viene a ser la eta sigma, que la encontramos aquí, eta sigma, en este sustantivo con su artículo, homatetes, que significa el discípulo. También lo encontramos en hoclites, el juez. Y acá, este que está en último lugar, profetes, que significa el profeta. ¿Ya? Vamos a poner esto de aquí. Pero vamos a ponerle color azul, ¿ya? El color de masculino. Lo encontramos aquí también. Y también está ah, la terminación para femenino de dos letras. Vamos a ponerle este color. Ya. Que viene a ser la terminación iota alfa. Está aquí, en este acá. G Sofía, que significa la sabiduría. De ahí proviene el nombre Sofía, ¿no? Si tú le pones a tu nieta, a tu hija, nombre Sofía significa sabiduría. Así exactamente. Y esto sí, seguro ustedes lo han escuchado. Eclesía, que significa iglesia. De ahí viene pues la derivación pues eclesiástico. También pues Eclesiastés, que luego vamos a ver y vamos a hacer una precisión al respecto. Otra terminación en ia, G, sotería, que significa la salvación. Hay un curso en los institutos bíblicos que se llama soteriología, que significa el tratado de la salvación o la doctrina de la salvación o el estudio sobre la salvación. ¿Ya? También hay otros que se refiere a la terminación ai. Vamos a cambiar de color porque esto, ¿no?
Ya. Y acá le encontramos en esta palabra. Se dan cuenta de que el artículo, como le dije un momento, no hay manera de que uno se vaya al error. Hay diversos candados que nos permiten, candados a los extremos que nos permiten ubicarlo para determinar el género de ese sustantivo en griego, ¿ya? Al margen que sea un sustantivo femenino, si en español es masculino, tú lo vas a traducir como masculino, no vas a poner pues la camino, que es uno de los casos, ¿no? Que odos es sustantivo femenino en griego, pero en español no lo vas a poner la camino, ¿no? Y acá dice acá, hai kefalai, que significa las cabezas, ¿ya? Y acá hay un comentario que yo hago. Este plural y el singular son palabras homófonas que suenan igual, tienen fonética parecida, homófonas, con la palabra kéfalis, que significa piedra o cabeza, ¿ya? También la palabra, también se podía traducir kéfalis como la piedra principal de una columna, ¿ya? El cabezal de la columna. La palabra Kefalión significa jefe o principal. Por eso el sobrenombre del apóstol Pedro era, el otro nombre era, claro, en español le han puesto Cefas, pero si tú vas al griego, aparece la letra capa y se pronuncia Kefas, ¿ya? En español lo han traducido como Cefas, pero en el griego aparece Kefas. Y es el sinónimo también de Petra, ¿no? Kefa significa una piedra mediana, pero Petra significa una piedra grande. Pedro tenía, creo que dos nombres griegos, ¿no? Bueno, el nombre original era Simón, que es pues hebreo, pero tenía dos, dos sobrenombres, creo, en griego, ¿no? Pedro y también le decían Kefas, ¿no? Que era la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Simplemente era el líder que Dios escogió en ese tiempo. Esto no es para validar un supuesto papado, ¿no? Que sea el primer papa, como dicen los amigos católicos. Acá hay otro sustantivo ya en plural de la primera declinación que termina en ai ecclesiae, que significa las iglesias. Este sustantivo, en la palabra eclesia está compuesto por un sustantivo de dos partes. Uno es una partícula, es una preposición y también es un verbo. Tiene también un verbo. La preposición es ek y el verbo es kaleo, kaleo, algo así, ¿no? De ahí se deriva eclesía, que simplemente significa llamar afuera, llamar afuera. Entonces se entiende de que la gente que está en la iglesia es el grupo de los que el Señor ha llamado afuera, los ha llamado, los ha convocado a su reino. En el Antiguo Testamento este término no tenía un significado espiritual ni religioso, simplemente se refería a la reunión que hacían los vecinos, una reunión de corte secular. No era para que se reúna para cantar, para orar, alguien que les predique, no. Simplemente era una asamblea comunal, ¿ya? Eso tanto en la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento griego, que es la Septuaginta o la 70, se usan esos dos términos, tanto griego y en hebreo, para referirse a una asamblea secular de vecinos. Entonces nosotros encontramos, mire, le voy a demostrar aquí, mm, vamos a poner el otro cambio de pantalla. Y acá vamos a ver ustedes unas versiones de la Biblia mm, en griego. Ya,
lo que les estoy diciendo, ¿no? Ujú. Le he puesto en letra grande. Ya. Miren, es me estaba diciendo que es de uso secular. Acá aparece la frase de Eclesiastés 1:2, pero primero nuevamente vamos a ir al hebreo, ¿ya? Ahí está. Aquí aparece la palabra Coelet. Coelet simplemente viene de Cajal, que significa asamblea, congregación. Se congregaban para algo los vecinos, el pueblo. Aunque Cajal a veces también se refiere, sí, dice, se reunió el rey a la congregación de Israel, a la congregación de Judá. Pues no se refiere que reunió a los que para orar, sino él quería dar un comunicado. Esa palabra Cajal se usaba que reunían al pueblo. Es como que antes, bueno, hasta ahora se hacen pues mítines los políticos y congregan a la gente que tiene cierta simpatía por su candidatura. Entonces acá encontramos Coelet. Coelet ¿saben qué significaba? Como el director de debates, el director de la asamblea o también el recolector de refranes, de sentencias. Cuando digo sentencias no se refiere a lo judicial, sino esos refranes que tienen cierto, como decir, hablar popularmente, cierto ají, cierto carácter incisivo sobre la conducta, ¿no? Refranes. Porque el libro de Proverbios está lleno de refranes. Y el libro de Eclesiastés del Antiguo Testamento son reflexiones acerca de la vida, ¿no? Esas sentencias cuando él dice, y trabaja, y al final otro disfruta. Vanidad y vanidades. Entonces el autor llega a una decepción. Entonces no se puede identificar acá pues al Coelho como alguien, un predicador, como está en... Aquí miren, precisamente acá está la versión en español. Ahí está, acá está, dice, ¿no? Dijo el predicador, dicen, ¿no? Pero esa reunión que se hacía no era para predicar, era para ver otros aspectos del pueblo. Y viene claro, es cierto, viene del griego, ya les he dicho que el Antiguo Testamento, esta palabra griega no tenía significación espiritual. Y acá lo vemos en griego, eclesiastes, ¿ya? Cuando dice vanidad de vanidades, esto dijo el eclesiastes, ¿no? O sea, el disertador o el que ha recopilado los refranes, ¿ya? Vamos a volver. Vamos a continuar con el otro. Creo que acá ya vienen bueno, acá vienen otras también, otras reflexiones que yo hago. Usualmente no hago reflexiones de carácter de hermenéutico, pero a veces es conveniente porque ya de una manera ustedes ya se van habituando a cómo el griego tiene incidencia cuando vamos a hacer homilética. La homilética, hermanos, es el tercer paso que uno da en este asunto que se llama la predicación. El primero viene a ser la exégesis, el segundo viene a ser la hermenéutica y el tercero recién es la homilética. Si nosotros nos saltamos de estos dos y de frente vamos a la homilética, vamos a leer simplemente un pasaje y vamos a estar dando una aplicación. Hay cantidad, hermanos, de videos, de cultos, de predicaciones, de conferencias que no tienen nada de exegético ni hermenéutico. Se lee un pasaje y de pronto dice, sí, hermanos, ¿por qué esto nos llama? Pero ¿te has asegurado que eso quiso decir el autor? Cuando dice, oh Efraín, tú has desobedecido, ¿te has cerciorado de que ese Efraín se refiere a una persona o se refiere a la tribu de Efraín? ¿O se refiere al territorio donde vivían los Efraín, los descendientes de los de Efraín? Ujú. Cuando dice esa parte, cuando yo he dado curso de profetas, este,
Cuán hermosos son los pies el que trae la buena nueva. Que ha cerciorado que ahí realmente es cierto que en la versión en griego, de esa frase dice, viene la raíz evangelizar, pero ahí querrá decir que son hermosos los pies de los misioneros o de los evangelistas o de los pastores o del que habla del Señor a otros. Esa frase se repite, creo que en Nahum y también está en Isaías, pero cuando está en no estoy seguro si en Nahum, se refiere simplemente a otra cosa, no se refiere a evangelizar. Bueno, en esta clase no es mi fin hablar de profetas, pero ya lo he comprobado. No se refiere, de acuerdo al contexto, no se refiere a evangelizar. El de Isaías sí, porque habla proféticamente, habla de que necesitan saber y habla inclusive, creo, de la palabra salvación más adelante. Entonces aquí encontramos, volviendo a este temita, encontramos o matetai, que significa los discípulos, ¿ya? Encontramos este pasaje en Mateo 10:24 que aparece pues matetai, matetes, en singular aparece, ¿no? El discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor. Y a veces pensamos que cuando uno es discipulador, el discípulo que tenemos a nuestro cargo no nos debe superar porque usamos de una manera equivocada, interpretamos de una manera equivocada este verso que está acá. No, porque el siervo, tu discípulo, no eres más que el maestro y tu siervo no vas a ser más que el Señor. Pero si uno lee este pasaje, y no quisiera volver a la otra pantalla donde está pues la Biblia, habla de los padecimientos que ha tenido Jesús, que van a tener los discípulos. Entonces dice, si yo he pasado eso, ustedes no están exentos de también recibir esas vituperios, marginaciones, persecuciones. O sea, no están exentos. Y esto se corrobora con otro pasaje cuando dice, ustedes quieren estar en primer lugar, quieren estar a mi derecha y tú, Jacob, quiere estar a la izquierda. Podéis hacer eso, podéis tener esto, pero ustedes no son capaces de poder ser bautizados. O perdón, le dice, bebe la copa que yo voy a beber. Como diciendo, ese martirio de la cruz iba a ser cruento para Jesús. Entonces acá se refiere más que todo de que a veces hay sectores, bueno, acá en Perú estamos viviendo una época de libertad religiosa, ¿no? Pero hay algunas situaciones que están ocurriendo, sobre todo en una iglesia pentecostal que tiene vinculación con la política. Y a la larga, hermanos, si Perú llega a tener al menos a futuro, dos gobiernos de corte socialista, comunista, ahí va a ser las cosas por causa de esta iglesia. Van a comenzar a poner impuestos a las iglesias, van a decir si este niño no es de padres que son miembros de esta iglesia, tú no le puedes imponer una fe. Tiene que haber una autorización, van a ver que así ocurren, así como están en otros países. Va a haber una cierta restricción. No puede, tú no puedes atentar contra la tranquilidad pública. Dice que todo lo que no afecte contra la tranquilidad pública, y así está la ley. ¿Cómo es posible que vayas con un megáfono, tú a hacer en una plaza, en una calle, por las calles? Ujú. Entonces, hermanos, este texto nos habla de esas cosas, no de superar a un discipulador, sino de que ese Señor viene a ser Jesús y puede ser que nos venga a tocar una situación así, ¿no? Por causa del Señor. Esta parte de Mateo 10:24, aparte, acá estoy haciendo algunos comentarios de corte exegético, es similar a la poesía hebrea. La poesía hebrea no son en base a sonidos similares, cómo termina una línea y cómo es el sonido del otro, ¿no? En este día de soledad entono una canción. En este día de soledad se quiebra mi corazón. Canción, corazón. No es así. A veces, pocas veces se da eso, pero generalmente es un paralelo de sustantivos. Por ejemplo, que dice, el hijo sabio alegra a su padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Se dan cuenta que son dos líneas paralelas, pero que
que entre ellas están contrapuestas. Y así es lo que Jesús arma este refrán. El discípulo no es más que su maestro. Comienza a confrontar al discípulo con el maestro y después también con el siervo, con el Señor. No es tan fácil estudiar los salmos. A veces conozco que algunos dicen, bueno, ya sí, predícate de los salmos, ¿no? Claro, tú puedes ser pues subjetivo en tu interpretación de los salmos, pero si quieres ser exegético, vas a tener que dominar las figuras literarias, ver este asunto de los paralelos de contraste, ver de paralelo de complemento, este, y no es tan simple como digamos. Acá hay sí una excepción. Habíamos dicho de que los sustantivos de primera declinación usualmente son la mayoría femeninos, pero surge acá un dato sorprendente. La palabra mujer está aquí, no está dentro de ese grupo. La palabra gune no está dentro del grupo de tercera. Esta palabrita pertenece a los sustantivos de tercera declinación. Hay tres declinaciones, la primera, la segunda y la tercera. Y en la tercera está metido y también comparte el lugar con sustantivos neutros, ¿no? Eso vamos a ver. Entonces, en la primera declinación, la mayoría son femeninos, ¿no? En la segunda declinación, la mayoría son masculinos, nos toca a nosotros ahora. Y en la tercera declinación, la mayoría son neutros, ¿no? Hay que memorizar, acá está la lista de desinencias para uno ubicar, pues, en qué número de declinación está. A, as, es y a, ahí. Y acá creo que he puesto un banner, una ilustración sobre tres mujeres, ¿no? Sí, pues, debería poner uno más, porque hay, son nombres españoles que tienen origen griego. Uno de ellos es el nombre Teodosia. Teodosia está formado por dos palabras, dos sustantivos. Teos, que significa Dios, ahí está, Teos, y el otro es doxa, que ya habíamos visto en la página anterior que significa gloria, ¿no? ¿Se acuerdan que dice la doxología, ¿no? Gloria. Gloria a Dios en las alturas, ahí aparece la palabra doxa, y todas las veces que aparece gloria es doxa, ¿ya? Y en conjunto, ese nombre que es antiguo, claro, Teodos es antiguo, significa la gloria de Dios, ¿ya? El otro nombre, ya lo había dicho, pero lo repito, Sofía, que simplemente, literalmente significa sabiduría y se escribe y se pronuncia tal igual en el griego como en el español. Los dos se pronuncian igualito, Sofía. Y quiero concluir con algunas ideas para que ustedes puedan resolver las tareas de la práctica 6 que corresponde esta semana. Entonces acá tú tienes simplemente que encuentras estos textos, no te vayas a asustar. No te estoy pidiendo que traduzcas todo esto, simplemente que tú subrayes la primera declinación con su artículo. El sustantivo requerido está en la parte teórica. Si tú no entiendes la palabra, tú regresas allá. Entonces acá encuentro, de todas las palabras que están acá, encuentro un sustantivo conocido. Tú puedes leerlo inclusive para que te des un poco de idea, ¿eh? Voy a leerlo esto. To de teo, kai, patri, emon, ge, doxa. Ajá, me tinca que es conocido. Sigo leyendo. Eis, tous, aionas, ton, aionon, amén. Ah, ajá. Pero este es el que
y tiene un artículo que ya hemos estado tratando, entonces quiere decir que es de primera declination, que es este de aquí. Había dicho de que cuando tiene este artículo, la desinencia del sustantivo debe ser igual, pero también hay excepciones, como les he presentado un ejemplo que está por aquí. Ahí está, es este de acá. Miren, justo está acá. La tarea, esta frase de acá está en el ejercicio. A veces la desinencia puede ser diferente, pero son pocas veces, especialmente coincide el artículo con la desinencia, ¿ya? Ahí está, significa gloria. Entonces, ¿qué nos pide acá? Subraye la primera. Ya. Simplemente, ¿qué vas a hacer en esto? Very easy, hermanos. Muy fácil. Subrayarlo y listo. Lo mismo, y acá, inclusive acá te estoy dando el texto Filipenses 4:20, que más o menos te puede ayudar para ver qué cosa más o menos quiere decir esto, ¿no? Que te puede dar una idea. Entonces, no te lo estoy haciendo complicado. Este de Mateo 21:11 también tiene la misma línea de lo que te está pidiendo. Dice que aquí, en el punto B, hay dos sustantivos. Sobre la palabra discípulo, los dos son de primera declinación. ¿Cuál está en caso nominativo? Solamente hemos visto en caso nominativo. Y acá todavía lo he destacado, ¿ah? No te lo he puesto todo en negro. Acá hay uno y acá hay otro. La pregunta es, ¿este de aquí o este de aquí, cuál de los dos está en caso nominativo? Revisa la página anterior y vas a ver que no es tan complicado, ¿ya? Y yo tengo libros sobre griego que no te ponen estos tipos de tarea tan simples, hermano. Ya no que estoy exagerando, pero no te lo pone así en dos tonos de colores y que simplemente te pida subraye y diga, y sino que te pone algo que te requiere un poco más de lógica, más de razonamiento, inclusive de conocimiento ya de reglas. ¿Mm? Y acá, otro, simplemente tache la frase en que el artículo no corresponde al número, ¿ya? Acá he variado. Acá lo que tienes que hacer, si la frase no corresponde al número, tú lo taches. No, este no está bien. ¿Cómo se puede saber eso? Porque la desinencia tiene que coincidir con la de, perdón, el artículo tiene que coincidir con esto. Pero de acuerdo a lo que yo he dicho en las páginas anteriores, ¿no? Tú tienes que ver, por ejemplo, si esta palabra es este, ah, singular, le tiene que corresponder un artículo singular, ¿ya? Acá hay, por ejemplo, este de acá, este artículo, estos dos son plural, pero si tú lees este sustantivo es plural, este de aquí es plural, entonces ahí tú vas a saber cuál de los dos está bien. O este está mal, le pones esto, o este está mal, pero uno de los dos es el correcto. Ya te he dado la pista, ahora simplemente queda que resuelvas esto, ¿ah? Y acá dice, mira, encuadre la desinencia de la primera declinación. Fácil, eso nomás, simplemente tú revisas este recuadrito que está acá, ¿ves? El recuadro gris, y ahí vas a poder resolver cuál de estos dos, ¿no? Ah, ya, dicen, este es el de primera declinación y tú lo subrayas. De hecho, este no es, ¿ah? Este no lo hemos visto en todo que una palabra termine en us, ¿ya? Entonces,
Quiere decir que te estoy mandando el desvío ahorita. Pero este es el ejercicio más, la práctica más simple que puedes encontrar en esta clase número 4. Bien, hasta aquí y Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.